En este video vamos a hablar sobre la integración de bases de datos en aplicaciones de Streamlit. Como tal, Streamlit nos permite integrar una gran cantidad de datos o bases de datos, pero para esto necesitamos previamente tener una base de datos. Esto es evidente. Podemos utilizar una base de datos de Postgres, MySQL, MongoDB o SQLite. A su vez, también dentro de la aplicación, ya que se ejecuta, digamos, de manera lineal, nos permite la manipulación y la consulta de datos. Esto lo podemos hacer interactivo y como ya vimos en el video anterior, también podemos visualizar estos datos y podemos agregar diferentes widgets para la interacción del usuario. Asimismo, tener una base de datos separa un poco la lógica de nuestra aplicación, ya que los datos están en un solo lugar y se procesan en un solo lugar y nosotros desde la aplicación solamente los mandamos a llamar. Vamos a ver una aplicación práctica y para esto vamos a necesitar una base de datos en SQLite, que es la aplicación o la base de datos más sencilla que podemos tener. Ok, ahora bien, vamos para esto a necesitar crear una base, crear db.y se va a llamar. En este caso vamos a utilizar una librería, la librería se llama Faker y esta librería la vamos a utilizar justamente para fingir datos o en este caso pues no fingir datos, sí, para simular datos. Primero vamos a activar nuestro ambiente de trabajo, es conda activate curso Streamlit PyPro. Vamos a revisar un poco la librería, en este caso vamos a poner Faker Python. Esta es la librería que vamos a utilizar para hacer nuestra documentación. Les recomiendo mucho que le den una leída a Faker. Es una librería muy buena que podemos generar nombres, textos, etcétera, ¿no? Nos permite simular datos y es lo que vamos a utilizar. Entonces, antes de hacer la aplicación de Streamlit, necesitamos crear nuestra base de datos. Ok, entonces para esto lo que vamos a utilizar primero, vamos a necesitar crear una base de datos, ¿no? Entonces vamos a llamar esta base de datos mi base de datos, vamos a ponerle mi base de datos. Vamos a leer el código. Lo primero que nos dice, vamos a importar SQLite 3, vamos a crear una función que se llame crear base de datos. Primero va a crear una base de datos. Aquí, como se comenta, se va a conectar a la base de datos si es que no existe. Vamos a generar un cursor, vamos a ejecutar crear una tabla. Si no existe, la tabla se va a llamar clientes. Vamos a pasarle la columna ID de cliente, nombre de cliente, fecha de creación y tipo de cliente. Luego vamos a crear la tabla llamada compras. Esta tabla va a tener ID de compra, ID de cliente, nombre del ítem, fecha de compra, precio de venta, descuento y una llave foránea. Vamos a comitear los cambios y vamos a cerrar la conexión. Entonces, para esto vamos a tener que movernos a nuestra carpeta y le vamos a dar Python creardb.py. La base de datos se ha creado exitosamente. Entonces, aquí, como podemos ver, ya se ha creado la base de datos y se llama mi base de datos db. Sin embargo, todavía tenemos que hacer otra cosa. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame simular datos db.py. Primero vamos a necesitar instalar pip install faker. Vamos a instalar nuestra librería en la cual justamente vamos a simular los datos. Se está instalando y vamos a copiar el siguiente código. De faker vamos a importar faker y primero vamos a crear una función llamada generar datos patito. Se va a conectar a nuestra base de datos y va a inicializar un objeto de faker. Primero vamos a crear 100 elementos para nuestra tabla de clientes. Primero vamos a crear un nombre de cliente falso, fake name. Vamos a crear simular una fecha de creación con fake between, date between, un tipo de cliente. Le vamos a poner estas opciones.
y vamos a crear un registro único. Después vamos a ejecutar esta función executeMany. Lo que va a hacer es que va a insertar la información en estos datos. Después vamos a obtener los IDs insertados y vamos a simular datos de compra. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es que vamos a seleccionar IDs para generar esta conexión de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros datos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí será Python, simular datos, y como tal se han generado los datos exitosamente. Ahora bien, ya podemos crear o empezar a jugar con Streamlit para ver nuestros datos. Vamos a crear una aplicación llamada appdb.py y ahora sí vamos a ver qué nos dice. Primero vamos a tener que importar nuestras librerías, Streamlit, Pandas y SQLite. Después vamos a crear esta conexión con nuestra base de datos. Aquí se llama mi base de datos DB. Después vamos a generar las queries. Control Z. Vamos a seleccionar todos los elementos de la tabla de clientes y todos los elementos de la tabla de compras. Y finalmente, bueno, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a poner df clientes. Clientes y st.write df compras. Ok, de esta manera entonces vamos a acceder a nuestra base de datos, vamos a hacer la query para extraer los datos y luego los vamos a visualizar en Streamlit. Nuevamente para correr vamos a poner Streamlit run appdb. Aquí me marca un error, pero es porque utilicé una base de datos que no era. Vamos a abrir nuevamente la aplicación. Y badabim badabam, ya tenemos nuestra aplicación corriendo. Entonces, aquí tenemos los datos que hemos creado con Faker. Y de esta manera nos hemos conectado justamente a nuestra base. Ahora, lo que podemos hacer es agregar una funcionalidad de búsqueda. Vamos a agregarla. ¿Y qué es lo que está haciendo? Vamos a copiar. Pegamos. Búsqueda de información de compras. Vamos a crear un título. Código de compra. Entonces, el código de compra debe de ser igual al ID de compra. El ID de compra, como lo podemos ver, es un entero. Entonces vamos a volver a correr nuestra aplicación. Pero primero la tenemos que guardar. La vamos a volver a correr. Y vamos a dar el código de compras 32. Le vamos a dar en buscar y error en fecha. Aquí curiosamente no se llama fecha. Si recordamos nuestra tabla se llama fecha compra. No tenemos apellido, nombre de cliente. Aquí solamente tenemos que poner, no pusimos nombre de cliente, sí pusimos nombre de cliente. Y vamos a hacer esto. Nuevamente corremos la aplicación, 32, le damos buscar. Y como tal, ya hemos generado un buscador de nuestra base de datos. Vamos a revisar otra vez los datos y vamos a poner stwrite df
compras. Entonces, estos son las compras que tenemos y como vemos aquí en nuestro buscador, si le damos el ID de compra 100, nos va a decir justamente la fecha de compra, el ID de cliente y el nombre del cliente. Ring Green. De esta manera ya hemos generado nuestra primera aplicación, la hemos conectado a una base de datos SQL y hemos visto cómo integrar todo esto en Streamlit. Espero este video te haya servido y nos vemos en el próximo video.